de Salomón eran los que hacían todos estos trámites. Las esposas de Salomón, capítulo 11. Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses, y ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo de los amonitas. Se portó mal con Yahvé y no lo siguió enteramente como David su padre. Y también edificó un santuario a Camos, el ídolo de Moab, en el cerro que está al oriente de Jerusalén, y otro a Milcom, dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras que ofrecían perfumes y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto: no sigas a otros dioses. Pero Salomón no lo tomó en cuenta. Entonces Yahvé dijo a Salomón: no has guardado mi alianza ni los preceptos que te había ordenado. Por eso te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que en atención a David tu padre no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Además no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Los enemigos de Salomón. Yahvé suscitó a Salomón un adversario de nombre Hadad, edomita, de la familia real de Edom. Y cuando David venció a Edom, y Joab, jefe del ejército, subió a sepultar los muertos, mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta exterminar a todos los varones. Pero Hadad logró escapar con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre para irse a refugiar a Egipto. Hadad era entonces un niño de pocos años. Partiendo de Madián llegaron a Parán, donde se les juntaron algunos hombres, y llegaron a Egipto, donde Faraón les dio casa, víveres y tierras. Hadad cayó bien a Faraón, que le dio por esposa a la hermana de su mujer, la gran dama Tacpanés. De esta hermana de Tacpanés tuvo un hijo llamado Genubat, que Tacpanés crió en la casa de Faraón, de suerte que Genubat vivía en el palacio de Faraón con los hijos de éste. Estando en Egipto, Hadad recibió noticias de que David había muerto, y que también había muerto Joab, jefe del ejército. Dijo entonces Hadad a Faraón: déjame partir para ir a mi tierra. Faraón le contestó: ¿qué te falta estando a mi lado para que quieras irte a tu tierra? Él respondió: nada, pero déjame ir. Así pues Hadad llegó a ser un adversario, reinaba en Edom y odiaba a Israel. Yahvé incitó además contra Salomón a Razón, hijo de Elyadá, que había huido de la casa de su señor Hadadezer, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo bandolero. Por eso David quiso matarlos, pero se apoderó de Damasco y allí se estableció. Fue adversario de Israel toda la vida de Salomón. El profeta Ahías anuncia la división del reino. Jeroboam era hijo de Nabat, efratita de Sereda. Su madre era una viuda llamada Serva. Estaba al servicio de Salomón y también se levantó contra el rey. Las cosas fueron así. Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David, con hombres reclutados en todo el país. Entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso. Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos en las tribus de José. Un día que salió Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam:
tómate 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel. Voy a dividir el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón le dejaré solamente una tribu, para cumplir mis promesas a David, y porque Jerusalén es la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos como su padre David. No le quitaré todo el reino, e incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David mi siervo, a quien elegí, y que guardó mis mandatos y preceptos. Pero sí tomaré el reino de manos de su hijo, y te daré las 10 tribus. A su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desees, y serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto te ordene, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, guardando mis decretos y mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel y humillaré a los y serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto te ordene, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, guardando mis decretos y mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero éste se escapó y se fue a refugiar a Egipto junto a Sesac, rey de Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, de todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. El tiempo que reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Murió Salomón y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió. El cisma o división del reino, el